El agro ha tenido una gran influencia en la evolución favorable de los indicadores macroeconómicos de los últimos años en Paraguay. La soja se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la producción agrícola, dando impulso a la industria y el comercio internacional. En la región oriental del país, la ventana de siembra va desde los primeros días de septiembre para la soja tempranera hasta finales del año para la soja más tardía, con posibilidad de hacer una segunda zafra o safriña en varios puntos del país. El inicio de la zafra principal es el puntapié para la campaña agrícola, en este caso, inicio de la zafra 2021-2022. La zafra pasada arrojó resultados dispares, la soja tempranera fue afectada por el estrés hídrico y muchos productores cerraron contratos adelantados con un precio muy inferior antes que el mercado se recupere. Si bien los pronósticos hablan de una sequía importante en el país y la región, en las últimas semanas las precipitaciones han proporcionado la humedad requerida para iniciar la siembra y los productores arrancaron motores y empezaron a echar las primeras semillas. Canal Pro llegó hasta el departamento de Misiones para acompañar la tarea. Una de las unidades productivas que visitamos fue el establecimiento agropecuario La Aurora, en el distrito de Santiago, dedicado tradicionalmente a la producción de arroz. El trabajo con genética Brangus y cuarto de milla. Y en esta campaña, a manera de rotar el uso del suelo y combatir el arroz rojo, apuestan a la producción de soja en unas 800 hectáreas, además de hacer maíz en zafra principal. Estas parcelas para soja están en proceso de preparación, mientras la siembra de arroz que arrancó en la quincena de agosto sigue avanzando. Hace casi un mes que iniciamos la siembra ya, la nueva temporada del cultivo de arroz. Ya están emergiendo las primeras plantas, ya estamos regando, continúa la ventana de siembra, es amplia, se extiende en este caso desde agosto y queremos alargar hasta noviembre, finales de noviembre más tardar, ¿verdad? También este año nos incursionamos en el cultivo de soja. Como ustedes pueden ver, estamos preparando estos terrenos. Anteriormente eran suelos arroceros, ganaderos. Hace más de 35 años que se cultiva arroz en estos campos. Y por la problemática de las malezas, del arroz rojo, como todos ya conocemos en este ámbito, entonces es importante alternar los cultivos, y una buena manera de alternar y de sacarle un rédito económico importante también a estos suelos es cultivando, en este caso, la soja, y también queremos adentrarnos al cultivo de maíz. No es fácil, fue una decisión de hace años ya que habíamos preparado el terreno, estábamos en la duda en qué hacíamos, no vamos a hacer otra vez arroz este año y así, y entonces este año decidimos adentrarnos ya de una vez y vamos a probar. Tenemos experiencia propia, no tenemos, pero hay productores que ya están en el rubro hace más de 4 o 5 zafras y los resultados son bastante buenos, entonces queremos también probar nosotros. Yo creo que se nos va a dar, si Dios así lo permite, el clima nos acompaña. Yo creo que vamos a poder sacar una buena cosecha también en la oleaginosa, tanto así como en las gramíneas que nos está dando buenos resultados en los últimos años. Cuando te hablo de experiencias similares, te hablo justamente a este tipo de terreno, y este tipo, o sea, la misma gente que produce arroz, que está produciendo en campos ganaderos, que son arroceros, y a la vez se están convirtiendo en suelos sojeros. No te hablo de campos altos, de lomas, sino de suelos bajos, así como los nuestros de tierra negra, en los cuales están produciendo ya soja hace varios años, y los resultados son muy buenos. Siempre fuimos haciendo a la par la ganadería y la agricultura, y como que me comentabas también, ¿verdad?, que la soja está en auge, los precios están relativamente nivelados, ¿verdad? Hay un precio, el estándar del precio de la soja está
manteniéndose y creemos que seguirá en esa misma línea. Entonces, también como objetivo principal es también cuidar nuestro suelo y recuperar para otra vez volver a ser más adelante, después de 3 o 4 años de soja. Creemos que pueden ser buenos campos arroceros de nuevo estos campos, y es más, como objetivo principal, ese es el objetivo principal de mejorar nuestro campo, de limpiar de ese arroz rojo y a la vez sacarle un mayor rédito económico, en este caso vendiendo el producto, la soja. Fue una decisión de hace un mes más o menos, que con la suba de los granos, especialmente del maíz, hoy día se hace cada vez más costoso adquirir balanceados de las industrias que producen siempre, ¿verdad? Entonces, y como que nuestro manejo es bastante proporcionado entre arroz, ganadería, soja va a ser ahora, entonces también tenemos la idea de hacer maíz este año, ya que porque los campos ganaderos se nos achican, tenemos la necesidad de suplementar esos animales para que puedan tanto las hembras llegar a servicios de otoño, de primavera, para acompañarle en esa nutrición al animal, que es muy importante para la genética, que tiene que ir de la mano, ¿verdad? La genética con la nutrición. Y es por eso que elaboramos nuestro propio balanceado y creemos que cultivando maíz se nos pueden abaratar los costos de ese balanceado. Ahora mismo se le está haciendo una pasada de disco. Esto anteriormente ya tuvo una pasada de disco hace un mes y ahora se le está haciendo la siguiente pasada. Después se le va a perfilar con una plaina, ¿verdad? Y después ya está apto para sembrar. También, como que el suelo es bajo y es inundable, se le deben hacer, se le debe valetear, como se dice en el término agronómico, ¿verdad? Valetear, hacerle surcos para que en caso de que haya una lluvia muy importante, el agua pueda poder expulsarse del terreno y no quedar o sea, la soja no tiene que estar mucho tiempo bajo agua, porque puede producir pudrición en la raíz y puede afectar el rendimiento. A diferencia del arroz, como decía, el arroz es un cultivo que netamente tiene que estar prácticamente en agua desde el principio hasta el final. Esto ya tuvo una previa aplicación de un calcario, ¿verdad? De un fertilizante, y luego se le van a ir aplicando los demás fertilizantes con la siembra. Antes de la siembra ya se hizo una previa aplicación y luego de la siembra van a ir siendo adheridos también al terreno al cual estamos acá presenciando, ¿verdad? Para que pueda tener un rendimiento óptimo, así como estábamos viendo en el arroz que estaba explicando el ingeniero. Y la siembra en el arroz nos adelantamos un poco porque es más extenso, hay más hectáreas por plantar en arroz que en soja. En soja yo creo que vamos a hacer de mediados de fines de septiembre hasta fines de octubre capaz. Yo creo que en esos 2 meses ya vamos a terminar. Va a ser un poco más corta la ventana de siembra por la extensión también, que es menos a la del arroz. En principio eran 800 hectáreas que queríamos preparar para soja, pero ahora con el tema del maíz yo creo que le vamos a dar por lo menos unas 100 hectáreas de esas 800 al maíz y vamos a hacer 700 y 100. Esa es la idea. Esperemos que salga así, ¿verdad? Y podamos concretar esos 2 cultivos. El pronóstico climático para este año, tanto para el país como para la región, no es muy alentador, teniendo en cuenta que podría darse el fenómeno de la Niña. Si bien hasta el momento en el departamento de Misiones el invierno se presenta un poco seco, en las últimas semanas vienen cayendo lluvias interesantes para el campo en general.
Sin embargo, el pronóstico inicial ha hecho que los productores diseñaran su estrategia de trabajo de acuerdo a la situación. Justamente eso fue uno de los motivos también que hicieran que nos decidamos por una mayor extensión de cultivo de soja. Como que el pronóstico estaba como para que haya de nuevo una sequía importante. Entonces, mezquinar más nuestra agua para el arroz y achicarnos un poco en arroz, ya que es impredecible lo del clima, no podemos saber a ciencia cierta, ¿verdad? Lo que vamos, siempre tenemos un pronóstico, pero el pronóstico, como dice su nombre, no podemos saber si va a ser así. Entonces, para prevenir cualquier sorpresa, entonces por eso es que decidimos también agrandar lo de la soja y achicarnos un poco en arroz, para mantener siempre ese margen o esa cantidad completa de las mismas hectáreas más o menos que se hicieron de arroz siempre, pero dividiendo en soja y en arroz. Porque, como te decía fuera de cámara, en principio estaba anunciada una seca, no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios, vinieron lluvias importantes acá en el sur. Hace 3 semanas que están lloviendo, cada semana viene una lluvia importante, esta semana marca nuevamente una lluvia importante, entonces nos está acompañando el clima en estos momentos. Veremos hasta cuándo se extiende eso, pero vamos a prepararnos por cualquier cosa. Tenemos agua, gracias a Dios, para regar. Ahora estamos juntando todo lo que se pueda y yo creo que vamos a llegar bien con esa cantidad para el cultivo del arroz. La soja necesita más. Por las dudas también tendremos que regar en una eventual sequía, ¿verdad? Pero creemos que no será de esa manera. Esa es una ventaja, diría yo, en cuanto a diferencia de los que hacen en lomas, ¿verdad? Que ahí es difícil de regar. Acá, sin embargo, para cualquier auxilio tenemos rodeado de agua el terreno, entonces se le puede largar. Y con los balos que se le hacen en las parcelas se puede sacar de nuevo el agua, perdón. O sea que hay esa posibilidad. En La Aurora se hace una asociación interesante entre la agricultura y la ganadería. En ese sentido, las 7 heladas pronunciadas que se registraron en el país no tuvieron impacto significativo en ambos rubros. Estamos muy bien, estamos superando las expectativas. Estamos ahora en pleno nacimiento de embriones transferidos, ¿verdad? Están naciendo los terneros que fueron de esta camada, la primera camada, ¿verdad? Que cayeron ahora, están bien. Estuvimos desparasitando ahora en estos días. Yo creo que tendremos una importante camada de terneros este año. En los servicios, como mencionaste también, el servicio de otoño fue muy auspicioso. A pesar del frío que vino, tuvimos un buen porcentaje de preñez. Ahora estamos haciendo un destete, queremos probar este año un destete precoz para volver a inseminar y a entorar las madres de esos terneros para que puedan llegar ahora a primavera. Sacamos los terneros, estamos suplementando con un balanceado crib feeding, un destete precoz que le preparamos, y las vacas están en el arrozal ganando un poco de estado para que así en esta primavera volver a preñarla y para que esas vacas puedan dar otra vez un ternero en el invierno siguiente. Esa es la idea. Como dijiste también, el tema de la reactivación de las exposiciones, eso viene muy bien para todos los productores, no solo para nosotros, ¿verdad? Para todos los que producen terneros, producen animales de genética superior. Yo creo que ahora es la oportunidad para ir de nuevo a esos eventos. Y ahora también te estaba comentando que para el año que viene creo que la exposición acá en Misiones ya va a estar habilitada también en abril. Creo que es la fecha que eligieron los de la Asociación Rural Regional Misiones. Y eso te da un envión anímico importante para seguir produciendo, seguir mentalizado, enfocándonos siempre a la ganadería a la par de la agricultura, ¿verdad? No dejar nada al azar, ¿verdad? Seguir fuertemente en eso y
concretar, gracias a Dios, buenos negocios con la venta de desmamantes ahora, con la venta de toros, que ahora para primavera tendremos un lote importante de toros también para ofrecer al productor. En la parte agrícola, gracias a Dios, nos repercutió bastante porque era época de preparación de suelo. En esa época nosotros, gracias a Dios, no tenemos cultivos, no hacemos trigo, no hacíamos maíz en safriña. Entonces esos son los cultivos que corren más riesgo en esa época. Así sí nos afectó en nuestras pasturas. Nos secaron todas nuestras pasturas, pero gracias a Dios fue ya al final. Ahora con las lluvias que vinieron están brotando de nuevo nuestras reservas forrajeras. Tenemos acá el arrozal que está bien verde ya, como podemos ver. Y entonces gracias a Dios no nos afectó demasiado, pero sí siempre afecta de cualquier manera al ganado o a la agricultura. El ingeniero Derlis Rotela, encargado agrícola del establecimiento, nos habló del trabajo de siembra que vienen realizando, principalmente en el cultivo de arroz. Normalmente la preparación del suelo empieza cuando termina la cosecha. La preparación influye varios servicios que tiene que llevarse a cabo para conseguir una buena siembra, inclusive así con un año atípico anunciado, ¿verdad? Y la siembra o antes de la siembra va un preparo que incluye la disqueada y la plaina, luego viene la nivelación con un levantamiento adecuado de las taipas de 2 a 3 centímetros y por ende detrás, si es que da las condiciones, si es que da el terreno, digamos, se realiza la siembra, que va de los primeros días de agosto hasta noviembre para conseguir una buena cosecha. La zafra anterior fue una zafra muy buena, digamos, con todo lo que tuvimos que pelear, ¿verdad? Luchar, que fue la sequía. Eso fue un golpe bastante fuerte en los primeros días de la siembra, ¿verdad? Porque realmente nos llegó a faltar agua en algún momento, pero al final de la zafra realmente conseguimos normalizar todos esos problemas, que fue con mucha ayuda de los personales, inclusive ahí con la ayuda de Dios, que en el momento que necesitamos vino una buena lluvia que nos ayudó bastante. En la zona, acá en la zona de Misión, que es una zona bastante productiva, ¿verdad? Para el cultivo de arroz, zona baja, suelo fértil, inclusive en un año así, en malas condiciones adversas, ¿verdad? Conseguís producir. Y normalmente las plagas y la enfermedad no suelen ser la problemática para producir arroz. Sí, más bien era el problema del agua, porque el arroz es uno de los cultivos que más necesita para poder conseguir un buen rinde. Y hay toda la tecnología para poder controlar las plagas, las enfermedades, pero el único factor que te puede limitar para producir es la falta de agua. En la zafra pasada se sembraron unas 2.200 hectáreas, con un rinde promedio de 7.000 kilos por hectárea. Este año el desafío es volver a llegar a cubrir la misma área. Si vos preparás un área de siembra, una producción de siembra de un estadio, ¿verdad? De un mes, y le das tiempo a la cosecha para que no te apure para levantar. Pero como te vuelvo a mencionar, si vas a sembrar temprano, tenés que dimensionar bien lo que vas a producir, porque necesitas ahí stand de plantas, necesitas una buena fertilización y necesitas en el momento que ahora que como estás viendo necesita agua disponible. En este momento nosotros tenemos disponible agua en el reservorio. Detrás de la cosecha ya se inicia la preparación y ahora estamos este es un campo ya preparado. Este ya se taipeó, se realizó todo, se está sembrando y atrás de la siembra vamos a estar realizando un tratamiento que es para maleza, que se le dice punta de aguja, para controlar la maleza y que el arroz cuando vuelva a germinar y salga ya sea más limpio. Depende mucho ahí de la temperatura y de la humedad. Si estamos en esta época, este va a tardar en germinar en 5 a 6 días con una buena temperatura. Ahora si viene un frío le atrasa, ahí va de 10 a 15 días para que pueda germinar.
después de los 10 a 12 días, normalmente ya el arroz ya está para realizar la irrigación. O sea, realmente hay que fijarse por la etapa fenológica del cultivo. Puede ser que en 13, 14 días llegue al estado que necesita el agua, que es la etapa B3, con 3 hojas el arroz hay que ya realizar la irrigación. Realmente el año pasado en esta época yo ya tenía más 600 hectáreas sembradas, ahora voy a cerrar 250 hectáreas debido a las malas condiciones, digamos, por la lluvia que vino. Realmente es bueno en algún punto, pero para seguir la siembra el único problema que nos está atrasando. Pero de paso estamos también juntando agua, que todo lo que cae estamos aprovechando. Se extiende normalmente, como te había dicho, hasta noviembre o inclusive diciembre. Solo que en la siembra tardía, digamos, que el único problema que voy a tener es que cuando el arroz está en floración, le viene la temperatura baja y ese le suele generar esterilidad. Por eso la época temprana, que son de ahora de agosto, que vos sembrás, ¿verdad? Y te llega en noviembre, en la floración donde más cantidad de horas de luz tenés al día. Entonces ahí tenés un buen resultado, mejor rinde que la época tardía. De hecho que sí, ¿verdad? Podés producir también en la siembra tardía, solo que ya te va con una condición adversa, ¿verdad? Que te puede bajar tu rinde. Pero sí se produce. En época temprana, la semilla recomendada es de 90 a 100 kilos por hectárea. Y el abono, como siempre estamos utilizando, ¿verdad? Es a 100 kilos por hectárea, que es el fertilizante MAP, fosfato monoamónico, 115200. La densidad depende realmente de la época de siembra. En la época temprana vos necesitas más cantidad de plantas. ¿Por qué? Porque en algún momento vos tenés esa condición adversa, a lo mejor te viene esa plaga, ¿verdad? Que te salió en un momento, entonces vos necesitas cantidad de plantas. Ahora en la época más tardía vos necesitas menos cantidad de plantas. ¿Por qué? Porque vos tenés una temperatura que te va a ayudar a germinar casi el 100% de lo que vos tiraste, porque tenés mejor temperatura, tenés humedad, el calor, y en época temprana eso es lo que cuesta conseguir. Si vos tiras 90 kilos, a lo mejor es un 80, 70, aprovechaste. Posteriormente hay otra tecnología que se le pone al arroz, ¿verdad? Que es el herbicida selectivo, que es el último herbicida para poder salir, digamos, para la zafra ya. O sea que vos le aplicas un herbicida para que tu arroz quede limpio. Y ahí, una vez que vos le metes el agua ahí, le irrigás, ahí ya el arroz ya queda limpio. No hay nada que pueda salir porque el agua le evita que salga abajo las malezas. Se le echa el herbicida selectivo, de acuerdo a la maleza se le prepara los ingredientes y atrás del herbicida se le echa la urea, que es otro factor elemental para que pueda producir, porque es una gramina que depende bastante también para que pueda darle arranque y darle una planta vigorosa para que pueda producir. El desafío más importante para el productor de arroz son los camalotillos, el aguapé y el tatuí. Estas son las malezas más perjudiciales si no se controlan a tiempo. Otro establecimiento que pudimos visitar durante nuestro recorrido por el departamento de Misiones es la finca de Maicón César Carvalho. Él aprendió a trabajar la tierra de su padre. Hace 18 años se mudaron de Itapúa al departamento de Misiones, donde empezaron a convertir un campo ganadero en agrícola. Nosotros estamos acá con mi familia desde el 2003, ¿verdad? Que entramos acá en Misión. Y como pueden ver, esto era todo campo ganadero, ¿verdad? Eran campo ganadero. Y de a poco fuimos mejorando. Al comienzo fue difícil, con unas variedades de soja que no toleraban el estrés hídrico, ¿verdad? Y lo que nos salvó al principio fue justamente los cultivos de invierno, ¿verdad? Y fuimos yendo. Luego empezó a decaer mucho los cultivos de invierno por el tema del clima siempre, ¿verdad?
Después empezaron a venir las variedades de soja ya más tolerantes, ¿verdad? Que son ciclo indeterminado, y fuimos mejorando la producción de soja, ¿verdad? Fue bastante, al comienzo fue una inversión grande, ¿verdad? Porque venimos bastante chicos acá, con pocos recursos y sin conocer la zona, sin conocer mucho el esquema hídrico de la zona. Y juntamente con mi familia venimos y estamos acá. Estamos mejorando de a poco. El suelo en esta zona del país es franco arenoso. Al principio, la producción se centraba en cultivos de invierno y se exigía bastante al suelo. Después se fue modificando el sistema de trabajo a fin de potenciar la producción de verano. En ese sentido, con la ayuda de los técnicos de Capeco, empezaron a apuntar a un solo cultivo, rotando el uso del suelo con abono verde. Safrinha de maíz llegamos a hacer, hacíamos girasol y después soja, después de girasol, ¿verdad? El girasol se hace en julio y luego hacía soja, pero llegamos a un punto que tuvimos que invertir mucho en lo que fue trigo y eso, y ya no fue tan rentable, ¿verdad? Fue ahí que empezamos con las coberturas, ¿verdad? Con la gente de Capeco, ¿verdad? Hoy en día hay mucha información, ¿verdad? Tema de internet y todo eso, muchos amigos que ya vienen haciendo, que me decían, pero como uno siembra mucho terreno alquilado, siempre un poco difícil, ¿verdad? Uno piensa en intentar quitar algo en el invierno para ayudar un poco a pagar el alquiler por lo menos, ¿verdad? Fue ahí que vino la gente de Capeco, que trajeron ingenieros renomados, ¿verdad? Para dar palestras justamente sobre coberturas. Y empezamos a hacer los cálculos y vimos que no es mejor a veces voy a invertir en tu cobertura, poner fertilizante, como podemos ver acá hay una avena rolada, ¿verdad? Que se hizo con fertilizante, y queriendo o no, ese costo que voy a tener en una cobertura voy a recuperar en las hojas después, ¿verdad? Y no tener ese riesgo de una inversión alta, por ejemplo en maíz, que hoy en día en este suelo es un suelo que retiene poco los nutrientes, ¿verdad? Por el tema de la lixiviación, y tener que invertir mucho en maíz para que te resulte, ¿verdad? Y ya la soja es un poco más tolerante, digamos, es decir, el trigo es así también, mucha lixiviación de nutrientes, y el trigo tiene su raíz muy superficial y muchas veces no carga el grano, ¿verdad? Cosas que los de Itapú, Alto Paraná no tienen ese problema por su suelo distinto, ¿verdad? Como vemos acá hay una cobertura que no se cosechó, ¿verdad? Entonces no se levantó los nutrientes del suelo. Esto queda acá, va a generar carbono para el suelo. El carbono genera microorganismos en el suelo benéficos, y eso todo le beneficia a la soja posterior, ¿verdad? Y vamos ya para el cuarto año, no en todo el área, ¿verdad? Pero en una buena parte del área ya para el cuarto año. Y está yendo bien. Uno que con esta cobertura es, digamos, casi un seguro agrícola contra factores climáticos, ¿verdad? De estrés hídrico, ayuda bastante, protege el suelo de la temperatura, ¿verdad? Del sol, protege de la erosión. Hace 18 años que estamos en la región, el único año, tuvimos 2 años que digamos que no afectó tanto, pero todos los otros años siempre hay, si no es temprano, en el medio, si no en el medio es tardío, siempre hay un estrés hídrico. Y por eso también que cambiamos la mentalidad para intentar con cobertura amenizar ese problema. Carvalho señala que la zafra anterior fue una de las mejores en los 18 años que trabaja en la zona. Tuvimos un poco no fue el clima que digamos 100%, pero estuvo bien. Nos acertó algunas precipitaciones y tuvimos un buen rendimiento. Uno de los mejores inclusive en estos años. Y el mercado estuvo muy bueno. ¿Quién no vendió anticipado? Que no fue mi caso, ¿verdad? Yo vendí una parte anticipado, pero logramos un buen promedio, digamos. Y el productor tiene que tener fe, ¿verdad? Fe que la inversión siempre es la misma, ¿verdad? Se hace una inversión para altos rendimientos todos los años. Y si no se saca ese factor climático, ¿verdad? Porque se hace todo lo posible para tener una buena
cosecha, ¿verdad? Tengo muchos vecinos que ya siembran áreas más grandes que yo, ¿verdad? Que ya sembraron mucha cantidad y le está viniendo muy bien. Yo no sembré aún porque mi terreno no es tan grande y quiero intentar agarrar el mejor momento, digamos, que es prácticamente del 10 de septiembre al 10 de octubre. Como en todo Paraguay, yo creo que la principal plaga de las hojas, digamos, es la búa, ¿verdad? Todo el mundo tiene esa preocupación en empezar, como vemos acá, con un suelo limpio, ¿verdad? Sin malezas. Eso también influye mucho en la cobertura del suelo, ¿verdad? Y plagas estamos sembrando ya intacta, ¿verdad? La tecnología intacta hace varios años y tema de gusano, eso no tenemos problema. Chinche es un problema que cada año viene aumentando. Y enfermedad, tenemos el manejo químico, ¿verdad? Que vinimos mejorando año por año, ¿verdad? No creo que hay tanto inconveniente, sino con una buena asesoría, ¿verdad? De gente que no son vendedores, que realmente son agrónomos de realidad. Que hay muchos vendedores, infelizmente, y no agrónomos. Yo por lo menos hablo mucho hoy en día la internet ayuda mucho, ¿verdad? Hablo con gente de todos lados, Brasil, acá de Paraguay, gente que no son vendedores, que son agrónomos, son productores y intercambiamos muchas informaciones. Y de ahí que surge, ¿verdad? Las mezclas de productos, lo que es mejor, lo que no es. Porque muchas veces vos tenés una empresa buena, tener un buen asesor, pero lamentablemente te quieren vender lo que tiene su empresa, ¿verdad? No le culpo a ellos, sino cada uno tiene que vender lo suyo, ¿verdad? Pero entonces mejor vos tener una asesoría de una empresa que no vende esos productos, ¿verdad? Y que es mucho mejor, ¿verdad? El fertilizante, el mínimo duplicó de precio, ¿verdad? Y está difícil conseguir. Muy difícil, quien no compró anticipado corre un riesgo de repente de tener un faltante de fertilizante. Y los químicos también, todo subió, ¿verdad? Una locura. Acá nosotros particularmente cerramos ya anticipadamente, ¿verdad? Para el próximo año lo que es los insumos, lo que es los alquileres, las cuentas, ¿verdad? Más o menos ya tenemos cerrado. Y lo que nos resta es especular si hay una buena cosecha, el sobrante, mirar más adelante y de repente agarrar un buen precio, ¿verdad? La expectativa siempre es la mejor. Vamos a ver qué pasa hasta ahí. Es una empresa familiar, ¿verdad? Estoy con mi padre, con mi señora que es ingeniera agrónoma también, que me ayuda muchísimo en la parte teórica, ¿verdad? Y después está mi tío, que me ayuda en la parte agrícola, siembra, cosecha. Yo, ¿verdad? Que soy el que fumiga todo esto que ven y me gusta hacer, que hago desde cuando era chico, ¿verdad? Que mi hijo va a aparecer seguramente en las imágenes. Sí, claro. Y después contrato a otros funcionarios, ¿verdad? Tengo un funcionario fijo más, que es sembrador también, ayuda. Y en la época de siembra contrato más gente por día, ¿verdad? Carvalho heredó el trabajo en el campo, lo heredó de su padre y probablemente lo pase a su hijo, que con año y medio ya lo acompaña en las tareas. El emprendimiento es familiar y su esposa es ingeniera agrónoma y también ayuda en la parte técnica de la producción. La intención principal siempre fue mejorar la productividad, ¿verdad? Y consigo también el suelo, que es la principal fortaleza de cualquier cultivo, ¿verdad? Y requiere muchos cuidados, principalmente aquí en la zona de Misiones, cuyos suelos son bastante arenosos. La retención de los nutrientes también son bastante escasos. Entonces el trabajo en el suelo es una de las herramientas principales para mejorar tanto la microfauna del suelo y consigo también los cultivos, ¿verdad? Nuestra visión principal es apuntar a la sustentabilidad con también buenos rendimientos. No fue fácil implementar este sistema inicialmente porque normalmente se tiene aquella mentalidad de estoy haciendo esto hace muchos años y voy a seguir de esta manera, no voy a cambiar, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo y gracias también a las buenas guías de algunos consultores que nos fueron mostrando la realidad con resultados, ¿verdad? Que es lo principal, uno quiere ver resultados.
Entonces fuimos cambiando también esa mentalidad y empezando a implementar. Y vimos que ya en el primer, segundo año el cambio era muy significativo y eso nos alentó mucho más a seguir con este sistema. Ahora estamos en la época ideal para la siembra de la soja, del cultivo de soja, ¿verdad? Inicio de septiembre, la primera quincena, hasta la primera quincena de octubre, que sería lo ideal, ¿verdad? En el cual el clima también acompaña muy bien al cultivo. Y a partir de ahí, ya una vez terminando entre el mes de marzo, máximo hasta abril, dependiendo de las condiciones también, si se dan, ya arrancamos directamente con la siembra de las coberturas. En este caso estamos trabajando principalmente con brachiaria, rusicensis y avena, que es lo que más deja cobertura. En cuanto a nutrientes, lo que apoya principalmente es que la masa radicular de estas coberturas facilitan, ¿verdad?, la penetración de las raíces en el suelo y eso ayuda a rescatar muchos nutrientes. La biomasa es increíble a lo largo de estos 5 años. Si vemos lo que fue hace 5 años atrás, nuestros suelos, el color, el tono, la estructura del suelo es mucho más favorable, ¿verdad? Es increíble el cambio que da. Y claro, también la biodiversidad, los microorganismos que son muy importantes en un sistema sustentable, ¿verdad?, para la producción, porque ellos son los principales actores, productores de la materia orgánica. Y el suelo de Misiones requiere de eso, ¿verdad? Es bajo, normalmente menor a un 2%, que sería lo ideal. Aquí, después de 15 años de producción que la familia está produciendo, ¿verdad?, se llegó a ese porcentaje, inclusive más. Los resultados de análisis de suelo muestran niveles de nutrientes de medio a alto, ya no más bajos ni críticos, y eso es muy alentador. Otro de los tantos beneficios del uso de cobertura de invierno previo a la zafra principal es el control de malezas, y al ser estas hospedadoras de plagas, también hay una menor incidencia de ellas. Otra de las unidades productivas que pudimos visitar es Águila Negra, de la empresa Matrix Soja, donde se trabaja con producción de granos. Estos campos se dedicaban a la ganadería con los cuidados adecuados. Hoy en día arrojan números bastante positivos. El ingeniero agrónomo Fernando Eguevar, coordinador de desarrollo de productos de Matrix Soja, habló de la campaña pasada y cómo se está encarando esta zafra que comienza con la siembra de soja, principalmente en el sur, donde se registraron lluvias interesantes. Hablando hoy podemos hablar de buena, sumando todos esos puntos que comentaste. Empezamos en un escenario bastante difícil, entre tanto en el decorrer del año mejoras en el ambiente. Teníamos pronósticos de un año ser un año bastante seco y lo fue de cierto punto, pero con más oscilaciones que falta de precipitación como un todo. Entonces tuvimos esos resultados en las más tempraneras, las regiones que sembraron inicio de septiembre, de tener posterior a eso una falta de precipitaciones y baja productividad. Entre tanto, las de mediano, que sembraron tarde en sí de lo que estábamos acostumbrados, ya entrando en octubre, tuvieron producciones muy buenas, donde el clima, el ambiente le favoreció. Y ya las últimas siembras, entrando en noviembre, ya tuvimos un rebaje otra vez de producción. Entre tanto, analizando como un todo, dejamos como buena el análisis final, porque esas producciones de mediados de octubre, que fue la siembra principal, llevando una línea de Santa Rita al norte, tuvieron muy buenas producciones. Y al final también los precios, como comentaste, los precios finales favorecieron más aún la rentabilidad del año del sistema. Empezó la siembra. Así como año pasado, el sur está un poco más favorecido inicialmente con lluvias. Ya tenemos entre 10 y 20% de áreas sembradas, lo que viene del sur hasta Alto Paraná. El norte aún no están regulares las precipitaciones, estamos con un retraso de siembra en el norte, así como fue el año pasado. El panorama del momento es más o menos eso.
En el sur hoy estamos con siembra, estamos en plena siembra, y en el norte estamos esperando las condiciones ideales por falta de precipitación. La programación está buscando escalonar más, entonces, todos los productores están buscando escalonar, teniendo parcelas repartidas en las mejores épocas de siembra para evitar esos inconvenientes de tirar toda su semilla un corto espacio de tiempo para estar sujeto a las condiciones del ambiente. Entonces, este año se nota bastante acentuado esa tendencia de los productores escalonar un poco más la siembra para evitar estar expuesto a cualquier situaciones adversas. En el sur del país, la soja se siembra con optimismo, teniendo en cuenta que las últimas lluvias proporcionaron humedad suficiente para proseguir con la tarea. Ya venimos con lluvias. Alto Paraná registra ahora en esta semana muy buenas precipitaciones, entonces a partir de la próxima semana se vuelve la siembra con bastante intensidad porque los volúmenes acumulados en esta semana fueron muy buenos. Entonces se siembra en un ambiente no de riesgo, sino un ambiente con buena humedad para una siembra de buena calidad. En Águila Negra se viene realizando una rotación interesante de cultivos y las parcelas donde se exigieron 2 cultivos en el año arrojaron rindes interesantes gracias a los cuidados culturales como el uso de las coberturas pese a las oscilaciones del clima. Se habla agronómicamente de suelos y regiones, suelos más frágiles como todo, porque son naturalmente de una fertilidad un poco menor de lo que es la zona arcillosa. Entre tanto, trabajando bien esos suelos, dando las condiciones que se le debe, son suelos productivos, como se está viendo en los últimos años y en el histórico de Águila Negra de los últimos 5 o 6 años de producción. Esas áreas requieren una corrección de la parte química del suelo, de lo que es nivelar los nutrientes, requiere cobertura para aumentar la sustentabilidad como un todo, son suelos más frágiles, como comentaba, entonces ese sistema de manejo hace que la producción de soja sea estable y sea muy buena como un todo. Entonces, son suelos productivos. Hoy lo que vemos en Paraguay es una expansión de la producción en esos suelos más frágiles que van a requerir un manejo un poco diferenciado de lo que es las zonas arcillosas porque son más frágiles como un todo. Si no le manejamos bien, en un corto espacio de tiempo perdemos tu capacidad productiva. Ese es el gran diferencial, entre tanto con un manejo adecuado, con una corrección del suelo adecuada, con el manejo con plantas de cobertura, abonos verdes, mantenemos esos suelos de un escenario sustentable y con altísimos tetos productivos. Durante la zafra 2021-2022, los pronósticos hablan de una escasa cantidad de lluvias, lo que exige mucho al productor a la hora de plantear sus estrategias de trabajo. Bueno, el principal punto que hoy en el momento le toca al productor es escalonar la siembra para intentar reducir los efectos adversos de una eventual sequía en momentos claves del cultivo. Eso es en el momento, pero parcelas, como hablábamos, y aprovecho para estirar otra vez el gancho, parcelas bien manejadas con esos abonos verdes, que son un sistema de producción, siempre tienden a mantener una mayor estabilidad de producción. Entonces, no es algo que puedo hacer ahora en el momento, pensando en la próxima zafra, pero es algo para estar pensando, para implementar en los sistemas de producción para tener cada vez más seguridad de aquí en adelante. Hoy, escalonar la siembra es el primer punto importante y no arriesgarse en condiciones adversas. En el pasado nosotros tuvimos esa experiencia de tener un gran volumen de siembra esperando precipitaciones que fallaron. Entonces, se orienta a arriesgar menos. Arriesgar siempre es inevitable cuando trabajamos en una fábrica a cielo abierto como es la agricultura, pero tratar de tener riesgos calculados, sembrar
escalonado, siempre previendo las peores condiciones posibles, porque así difícilmente vamos a errar. En la zafra pasada, 2020-2021, se sembraron 3.400.000 hectáreas de soja en todo el país, alcanzando una producción total de 9 millones de toneladas con un rinde promedio de 2.647 kilos por hectárea.